Hola nuevamente y bienvenidos a un nuevo capítulo donde en esta oportunidad vamos a hablar sobre los datos vectoriales. Y vamos a responder la pregunta, ¿qué son los datos vectoriales? Que es un concepto muy usado en sistemas de información geográfica. Y es uno de los principales recursos con los cuales vamos a estar trabajando. Entonces, los datos vectoriales básicamente son formas de representar los objetos espaciales del mundo real por medio de figuras geométricas, como puntos, líneas y polígonos. Y la pregunta ahora es, bueno, ¿y qué es un objeto espacial? Un objeto espacial es cualquier objeto o fenómeno que ocupa un lugar en el espacio, así como lo escucha. Una casa, un árbol, un centro comercial, una vía, un bosque, un individuo, una finca, un municipio. Cualquiera de estos elementos es un objeto espacial. En ese sentido, los datos vectoriales, ya sean tipo puntos, líneas o polígonos, lo que hacen es que me permiten representar por medio de un mapa cualquiera de estos elementos o objetos espaciales. El proceso de creación de datos vectoriales es comparable con el proceso de creación de un dibujo. La única diferencia es que para dibujar usamos vértices o coordenadas como referencia. Voy a ponerte un ejemplo. Un punto en realidad es un vértice, una coordenada. Es decir, es exactamente el lugar donde se intersecta un X y un Y. Yo puedo usar, por ejemplo, los puntos para representar los árboles que pertenecen a X familia. Y así es sencillo. Entonces, necesito solamente una coordenada, no necesito nada más, una coordenada. Con esa coordenada yo puedo ir a campo y ubicar espacialmente el árbol. O al contrario, después de ir a campo y de tomar una coordenada, puedo llevar ese dato, esa coordenada al programa y a partir de eso, pues crear un punto que me represente ese árbol. Bueno, también tenemos los datos vectoriales tipo líneas y polilíneas. En este caso, las líneas se crean con dos o más vértices, en donde el primer y el último vértice no son iguales, es decir, que no se ubican en el mismo lugar. Entonces, si yo tengo dos vértices, yo puedo, por medio de una línea, unir esos dos vértices. Y ya está, ahí tengo una línea. O también puedo tener varios vértices y unir esos vértices con diferentes líneas. De esa forma creamos una polilínea. Como por ejemplo, un río, o una vía, o una red eléctrica, o un surco o un cultivo. En fin, en este caso un río. Entonces, por medio de una polilínea yo puedo representar un río con sus diferentes tributarios. Y ya está. El otro tipo de dato vectorial es el polígono. Para yo poder crear un polígono necesito tres o más vértices. Y necesito que el primer vértice y el último vértice sean iguales, es decir, que se ubiquen en el mismo lugar, para de esta forma poder cerrar el polígono. Por ejemplo, un cultivo de papaya o un cultivo de cualquier especie. En este caso, simplemente necesito 4 vértices, pero perfectamente podría usar 10 vértices, 20 vértices, 50 vértices, dependiendo de la forma del cultivo, pues precisamente. Yo te voy a poner un ejemplo más claro, más realista. Vamos a suponer que estás parado encima de una colina, encima de un filo de una montaña, y ves este paisaje. Y en este paisaje vas a ver 3 puntos. Entonces tenemos 3 puntos, 3 vértices, y cada uno de esos puntos tiene una coordenada o me representa una coordenada, una longitud y una latitud. Ahora bien, cada uno de esos 3 puntos es un objeto espacial. Y en este caso, cada uno de esos 3 puntos me está representando una vivienda. Entonces tenemos vivienda 1, vivienda 2 y vivienda 3. Ahora, yo puedo, por medio de un sistema de información geográfica, asociarle diferente información, como por ejemplo la ubicación, es decir, las coordenadas, como por ejemplo el número de habitantes que tiene cada vivienda, el número de pisos con el que cuenta cada vivienda, el tipo de infraestructura, el área, el número de habitaciones, los servicios públicos con los cuales cuenta esa vivienda, el tipo de tenencia, por ejemplo, y en fin, toda la información que queramos asociarles a cada una de esas viviendas. Entonces tenemos 3 puntos o 3 círculos negros y aquí en la leyenda me dice que cada círculo negro me está representando una vivienda. También tenemos otros 3 círculos, en este caso son círculos rojos porque la simbología ya cambió. Ya es otro tipo de información. Ya en este caso no son viviendas, son establos
donde se queda el ganado, por decirlo de algún modo. Y a esos datos vectoriales tipo punto, pues yo también le puedo asociar información alfanumérica como la ubicación, es decir, las coordenadas, el área, el tipo de infraestructura, la capacidad que tiene cada establo para albergar diferentes números de animales. Del mismo modo, tenemos diferentes vértices. En este caso no son puntos, son vértices. Vértices o coordenadas que yo he podido tomado en campo por medio de un receptor GPS, o simplemente vértices que yo mismo creo en el momento en que digitalizo una cobertura a través de una imagen satelital. ¿Sí? Porque yo lo puedo levantar en campo por medio de un receptor GPS, o también, si puedo guiarme por medio de una imagen satelital, lo puedo hacer directamente en el computador sin necesidad de ir a campo, pero todo depende de la calidad de la información que quieras tener, porque estamos hablando de coberturas, pero hay que tener en cuenta que las coberturas cambian a través del tiempo y es posible que la imagen esté desactualizada, entonces, bueno, es posible que se haga una mala interpretación de la imagen, pero en ese caso yo podría, como te digo, ir a campo, levantar las coordenadas de esta zona, que en este caso es un pasto. Yo puedo levantar las coordenadas del lindero de ese pasto, límite del pasto, o puedo también hacerlo por medio de una imagen satelital. En cualquier caso, bueno, estos son coordenadas, son vértices, y por medio de QGIS del software, lo que yo puedo hacer entonces es unir esas coordenadas o esos vértices y de esta forma crear un polígono. Entonces, en este caso, tengo un objeto espacial o una capa, que ya luego en un capítulo adicional vamos a hablar sobre qué es una capa. Y en este objeto espacial me está representando un área de pastos. Ahora, yo también le puedo asociar a este objeto espacial unos datos o unos atributos, como por ejemplo la ubicación, el área, el tipo de cobertura, cobertura anterior, número de potreros, variedad de pasto, altitud, porcentaje de inclinación, la pendiente, bueno, en fin, toda la información que yo le quiera asociar y que yo vea que es importante para el objeto del análisis que quiera hacer, la puedo asociar. Y del mismo modo, pues puedo identificar por medio de datos vectoriales los diferentes tipos o las diferentes zonas en pastos que pueda haber en la imagen. Adicionalmente, también puedo representar, por ejemplo, por medio de polígonos, datos vectoriales tipo polígono, unas zonas de cultivos, agregarle información de atributos o datos alfanuméricos como la ubicación, como el área, el número de hectáreas, el tipo de cobertura, la cobertura anterior, la especie cultivada, el diseño de siembra, las prácticas agrícolas que se desarrollan en ese cultivo. Igualmente puedo identificar otros parches que en este caso pues son zonas quemadas, que los puedo representar por medio de un polígono y le puedo asociar información también como el área, el tipo de cobertura y bueno, en fin, la información que me interesa a mí. Y también, bueno, en este caso tenemos por ejemplo otro polígono que me va a representar un bosque secundario de tierra firme. Tenemos un tipo de cobertura que se llame bosque secundario de tierra firme. Igualmente la puedo asociar información como el área, tipo de cobertura, bueno, en fin. También puedo hacer para todo el resto del área o el resto de cobertura, identificarla, crear un polígono aparte, crear un nuevo objeto espacial que me represente pues esa otra zona que puedo ver en el paisaje. En este caso, pues es un bosque primario de tierra firme, ¿no? Digamos, es la interpretación que yo puedo hacer por medio de la imagen. Igualmente le puedo asociar diferentes tipos de información alfanumérica. Adicionalmente, también puedo por medio de un dato vectorial tipo línea identificar una carretera, dibujar esa carretera y agregarle entonces información alfanumérica como por ejemplo la longitud de la carretera, el estado de esa vía, la anchura, el pavimento, bueno, en fin, toda la información que como te digo me interese para el análisis concreto que estoy desarrollando. Y de esta forma tenemos entonces un mapa, así de sencillo. Aquí tenemos entonces vectores o datos vectoriales tipo punto, que como te digo, se me está representando viviendas y establo. Tenemos datos vectoriales tipo línea, que me está representando una vía. Y tenemos datos vectoriales tipo polígonos, que me están mostrando las coberturas o los parches, diferentes tipos de parches que puedo visibilizar desde esa colina. Así de sencillo es. Y aquí ya está. Entonces, suponiendo que esto fuera una imagen satelital, no es una imagen satelital, como te habrás dado cuenta, estamos simulando como si fuera una imagen satelital. Lo que se puede hacer en este caso es generar, por ejemplo, una leyenda, un sistema de referencia de coordenadas, una retícula que me muestre las coordenadas, un mapa de referencia, bueno,
una escala, una información que le permita al usuario que va a leer ese mapa, pues analizar este mapa e interpretarlo correctamente. Bien, ahora, ¿cómo se almacenan los datos vectoriales? Es decir, ya en lo tangible, ¿dónde están? ¿Dónde están los datos vectoriales? Yo puedo crear esto y como en cualquier programa de edición, pues esa información se puede guardar en un archivo. Por ejemplo, una fotografía. Tú ves la foto y esa foto se guarda en un archivo en formato JPG, PNG, bueno, en cualquier formato de estos de imágenes. En este caso, los datos vectoriales, ya sean tipo puntos, líneas y polígonos, los vamos a guardar en un formato tipo shape o el formato SHP. ¿Por qué? Porque es un formato estándar que se ha venido usando desde hace mucho tiempo. Entonces, pues normalmente la comunidad que trabaja alrededor de sistemas de información geográfica almacena los datos vectoriales en formato shape. Ahora, hay que tener en cuenta algo y es que cuando yo creo un dato vectorial, ya sea puntos, líneas o polígonos, yo siempre voy a almacenar puntos aparte. Es decir, si tengo, por ejemplo, un mapa con datos vectoriales tipo punto que me muestran las capitales de X país, de Colombia, por ejemplo, yo no puedo mezclar este tipo de información tipo punto con información tipo línea y tipo polígono en el mismo archivo. Es decir, eso no se puede hacer. Entonces, los datos vectoriales tipo punto se almacenan de forma independiente, los tipos líneas se almacenan de forma independiente y los tipos polígono se almacenan de forma independiente, pero todos se pueden almacenar en el mismo formato, formato shape, pero en archivos diferentes. Entonces, cuando creamos un dato vectorial, ya sea punto, línea o polígono, en formato shape, siempre se van a crear, o en la mayoría de casos se van a crear más o menos 6 archivos. Entonces, en este caso tenemos un dato vectorial tipo línea, que se llama, bueno, el dato se llama acceso, que como te digo, en este caso me está generando 6 archivos. Entonces, el archivo shape, el formato shape, SHP, que es el que tenemos aquí, en este archivo, el dato vectorial me guarda la información de la geometría, es decir, si es punto, línea o polígono. En el formato, en el archivo DBF, que es el que tenemos acá arriba, DBF, ahí guardamos toda la información relacionada con los atributos o la base de datos. Recuerda que a cada dato vectorial le podemos asociar una información alfanumérica y en este archivo, un DBF, se guarda esa información. En el archivo SHX se almacena toda la información o el índice de las geometrías. En el archivo PRJ se almacena el sistema de coordenadas si estoy usando ArcGIS, que es un software también muy usado, pero en este caso nosotros no vamos a usar ArcGIS, entonces vamos a usar QGIS y para ese caso se va a usar entonces el archivo QPJ, que es donde se almacena el sistema de coordenadas en QGIS. ¿A dónde está? ¿Dónde está? QPJ, aquí está. Y también tenemos el CPG, que es un archivo opcional que es usado para especificar la página de código para identificar el conjunto de caracteres que se va a utilizar. Es importante que tengas en cuenta que cuando tú trabajas con datos vectoriales y los guardas o los almacenas en formato shape, no puedes dejar perder ninguno de estos archivos. Si dejas perder alguno de estos archivos, vas a tener problemas con el resto o con toda la información. Entonces, bueno, también con el avance de la tecnología se han inventado un nuevo formato que aunque está tomando mucha fuerza, pues todavía la comunidad no lo ha adoptado 100%. Entonces, bueno, esos son procesos lentos que pues implican cambios en la cultura. Entonces, pero este formato es el pues propicio a trabajar con sistemas de información geográfica en un futuro. Es el formato GeoPaca. ¿Cuál es la ventaja de este formato? Pues la ventaja, bueno, tiene muchas ventajas. Yo te voy a decir, básicamente la principal es que tú puedes almacenar los diferentes tipos de archivos, toda la información, ¿no? Recordemos que en este caso son 6 archivos por cada capa. Bueno, luego te voy a explicar qué es una capa. 6 archivos por cada capa. En este caso, en un solo archivo GeoPaca, en un solo archivo, puedo almacenar una gran cantidad de capas de información. Entonces la información queda compactada en un solo archivo. Y eso es una ventaja muy grande en comparación con los archivos en formato shape. Otra ventaja que tiene el GeoPaca es que es menos pesado, es más liviano. Entonces, esas son básicamente las dos principales ventajas del GeoPaca. Bueno, tienen más ventajas también, pero por el momento eso es lo principal. Bueno, y básicamente esta es la explicación de lo que son los datos vectoriales. Y en el siguiente capítulo vamos a estar hablando sobre los datos tipo raster. Es un tipo de dato bastante usado también y que nos va a ser de mucha utilidad.
Entonces nos vemos allá.